Dice la palabra: y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que mi día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escribió en piedra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, sin interpretar, es enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y dijeronle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está aquel? Él dijo: no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y bueno, esta es la primera parte de la narración que el Evangelio nos hace de este milagro, de esta sexta señal que Jesús hizo. Y bueno, nosotros vemos como dice que Jesús iba pasando y vio un hombre ciego desde su nacimiento. Los niños que pasan a su clase. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y bueno, al parecer Jesús es el único que sabía que él era ciego desde su nacimiento, por la pregunta que le están haciendo sus discípulos. Dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Y bueno, es interesante la pregunta, porque ¿cómo es posible que él estuviera ciego por su pecado? Si es que nació ciego, ¿verdad? Así que, bueno, es una pregunta extraña, y esto nos lleva entonces al entendimiento que tenían ellos acerca de la ley, como la maldición pasaba de generación en generación. Y bueno, eso quiere decir sus padres pecaron, entonces esto como consecuencia lo trajo a él en estas condiciones. Pero decir que él había pecado para nacer ciego, pues no sonaba lógico, no sonaba ni consistente con la ley, ni con las situaciones de justicia, ¿verdad? Porque, bueno, como es que nació ciego y después pecó, y por eso nació ciego, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que ellos están preguntándole: Rabí, maestro, ¿quién pecó? Ellos tienen su mente puesto en la ley, tienen su mente puesto en las situaciones de las consecuencias de condenación que la ley trae. Bueno, por supuesto, las bendiciones que la ley trae son cosas que nadie estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque nadie cumplía la ley. Solo podían disfrutar
las bendiciones de Dios a aquellos que cumplían la ley. Sin embargo, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Así que, bueno, lo único que ellos podían aspirar es a que sus pecados fueran cubiertos a través de los diferentes sacrificios que presentaban delante de los sacerdotes en el templo. Así que, bueno, pues el Señor Jesucristo, bueno, que está entendiendo cuál es el razonamiento de ellos en cuanto a la ley, está dando una respuesta que está mostrando, hermanos, que el Señor está enfrentando algo que estaba previsto por Dios. Dice, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que no toda enfermedad, ni toda ceguera, ni toda situación que pudiéramos llamar es negativa o es una calamidad, es siempre resultado de un pecado. Muchas veces nosotros encontramos que algunas personas están, bueno, en alguna situación negativa, en alguna deficiencia, bueno, porque Dios tiene preparada una obra para manifestar. Este hombre estaba siendo reservado por Dios para que Dios le devolviera la vista. Gloria al Señor. Y bueno, hay varias cosas aquí que nosotros podemos ver. Por ejemplo, dice que en el versículo 10 dice, dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y esto quiere decir que este hombre tenía sus ojos secos. Lo que podíamos ver o lo que podemos apreciar por el asunto es que él no solamente, bueno, algunos ciegos, uno puede ver que tienen sus ojos abiertos y que se les ve la canica o se les ve el ojo, pero no se ve que ellos vean. Sin embargo, él nació ciego y sus párpados estaban cerrados. Él no parpadeaba, él no abría, él no miraba, pero tampoco tenía, por decirlo así, ojos. Estaban cerrados. Entonces, bueno, este es un detalle interesante porque, bueno, el Señor va a hablar de sus obras. Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Inmediatamente que está hablando de las obras de Dios, inmediatamente habla de él y dice, conviéneme obrar las obras del que me envió. En otras palabras, Dios está haciendo sus obras, pero las está haciendo a través de mí. Son las obras del que me envió. Así que él está hablando de cosas que Dios preparó con un propósito específico. Y eso es interesante, hermanos, porque hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen significado a menos que nosotros entendamos que Dios está reservando una manifestación de sus obras en nuestra vida. Bendito sea Dios. A veces consideramos que eso no tiene sentido, que es absurdo, que no hay razón. En fin, tenemos en nuestra mente ciertos argumentos para tratar de explicar alguna situación, pero no tiene mucho significado. Decimos, bueno, tal vez aquella persona está así porque, bueno, su papá fue un alcohólico, ¿no? Y por eso tiene esta situación. Dicen que los hijos de los alcohólicos o nacen genios o nacen idiotas. Es decir, es una situación de una mutación genética que produce ya sea un alto coeficiente intelectual o también muy bajo. Y de esta manera uno puede identificar como el resultado del alcoholismo de su padre. Sin embargo, aquí el Señor está aclarando, no hay ninguna situación específica, no hay pecado por el cual él esté ciego. No pecaron sus padres para que él esté ciego. Bueno,
otro detalle que me parece interesante es que él dice que en tanto que es de día hay que hacer las obras. Dice, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Así que el tiempo en que el Señor estaba en la tierra era de día. Podríamos decir que era el tiempo de Dios para obrar. Y él estaba diciendo, a mí me conviene estar caminando con Dios y manifestando las obras de Dios, que demuestren quién es Él y que demuestren que este es un tiempo de visitación. Dios está visitando a su pueblo, Dios está obrando, Dios se está revelando. Bendito sea el Señor. Y una vez que ha dicho esto, dice la Biblia, entonces escupió en tierra y lloró. Gloria al Señor. ¿Tú te acuerdas cómo el hombre fue formado del polvo de la tierra? Gloria al Señor. El primer alfarero que hubo fue nuestro Dios, y la primera forma que él dio fue la forma humana, y lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo de lodo, y después sopló en él aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. Entonces nosotros vemos como ese estuche material, ese estuche exterior es el cuerpo, y Dios lo hizo del polvo. Así que, ¿qué está haciendo el Señor realmente cuando Él está escupiendo en tierra y está haciendo un poco de lodo? Y luego de lodo, y yo quisiera que te imaginaras un poquito lo que el Señor está haciendo. Este hombre tiene los párpados cerrados, no se lo puso sobre los párpados, no le estaba poniendo sombra, gloria al Señor, sino que lo que él hizo, fue abrir su párpado y poner el lodo en donde va el ojo. Gloria al Señor. Y bueno, entonces dice que después de que hizo con la saliva el lodo y lo untó sobre los ojos del ciego, díjole, ven, lávate en el estanque de Siloé. No le mandó y dice, lávate a ver en qué lugar encuentras agua, pídele a alguien que te dé permiso de lavarte en su lavadero. Le dijo, ve específicamente a este estanque, Siloé, que tiene un significado, significa enviar. Gloria a Dios. Así que, bueno, lo que nosotros estamos viendo es una señal, porque los signos están apuntando en una dirección, y esto tiene un propósito específico. Y dice, y fue entonces y lavándose y volvió viendo. Gloria al Señor. Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Bueno, como un hombre que estaba incapacitado, que no tenía sus ojos, que no podía mirar, no podía trabajar, no podía hacer muchas cosas, y entonces pedía limosna, y la gente le daba monedas, y de eso él se sostenía, y la gente lo conocía, pero algo había cambiado, porque la gente lo miraba y decía, bueno, se parece. Será él. Y bueno, yo creo que un poco el pensamiento de duda era en relación a que jamás, en ninguna ocasión en todo el Antiguo Testamento, desde el principio, jamás un hombre que nació ciego había recibido la vista. Eliseo hizo muchos prodigios. Hubo resurrecciones. Elías, Eliseo tuvieron estas experiencias de resurrección, sanaron leprosos y hicieron milagros muy singulares, pero no había registro en todo el Antiguo Testamento de que una persona ciega hubiera recibido la vista. Así que, bueno, entonces esta era la razón por la que algunos dudaban que él fuera. Si hubiera algún precedente, pues tal vez estarían entonces haciendo alguna relación diciendo, bueno, esto es algo ya visto. Pero no, jamás había acontecido algo así que para ellos esto era completamente extraño y completamente nuevo. Y entonces, ¿qué respondió él? Él decía, yo soy.
Y bueno, entonces le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y otra vez los ojos estaban cerrados y ahora los tenía abiertos, ahora estaba parpadeando, ahora había la canina allí, y bueno, bendito sea el Señor, esto era algo maravilloso. Y entonces él va a testificar. Esto es un testimonio, hermano, y esto es algo que nos está ayudando a nosotros a darnos cuenta que nosotros podemos hablarle a otras personas del amor de Dios cuando les platicamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él simplemente está diciendo un nombre que se llama Jesús. Él me untó y luego me dijo, él lávate en el estanque que se llama Siloé, el enviado. Y entonces yo lo hice, y cuando yo me lavé, recibí la vista. Gloria al Señor, él estaba testificando. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, bueno, no sé. Él no, hasta ese momento, bueno, cuando él se fue, no lo veía, no lo pudo ver, y ahora que él ha regresado, no sabe dónde está, no sabe quién es él, nunca lo ha visto. Así que su respuesta es así de sencilla, simplemente no sé. Llevaron a los fariseos que antes había sido ciego, antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y otra vez, como algo que parece que Juan puso énfasis en este detalle, las señales que Dios está haciendo siempre están apuntando al día sábado, como que el día sábado, el día de reposo, el día que para ellos era un día especial en que cesaban sus actividades comerciales y productivas para dedicarse a descansar. Bueno, pues estaban considerando que era un día santo, que era un día especial, un día separado por Dios, y que el descanso era, bueno, todo lo que ellos entendían del asunto, es un día de descanso. Pero realmente el Señor tenía el propósito no solamente de hablarles de que cuando uno descansa, Dios obra, y que cuando uno obra, Dios descansa. Gloria al Señor, así que tenían que cesar para poder ver las obras de Dios. Y esto es lo que Cristo entonces les está mostrando. Él les está mostrando, cuando ustedes descansan, yo me manifiesto. Aleluya. Y hermano, cuando tú descansas, Dios se manifiesta. Cuando tú estás orando, y esto es algo con lo cual todos los días tenemos que trabajar en nuestra vida para rendir nuestro esfuerzo propio, para dejar de intentarlo en nuestra propia capacidad y confiar más en Dios cada día y permitir a Dios obrar más y más en nuestra vida cada día y aprender el reposo de Dios. El que ha reposado, el que ha entrado al reposo de Dios, ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas el día de reposo. Gloria al Señor. Así que Dios quiere enseñarnos a reposar, Dios quiere enseñarnos a confiar. Él nos está llevando a depender de Él. Bueno, el pueblo de Dios nunca entendió el día de reposo. Él tenía una venda sobre sus ojos, no entendía el significado, porque Dios los mandó a descansar. Pero Cristo, vez tras vez, las señales que Él está haciendo están mostrando una cosa: cuando es el día de reposo, cuando ustedes descansan, yo obro. Y eso es algo precioso e importante que también todavía hoy está vigente para todos nosotros. Hay muchas cosas que Dios lo hace en tu vida porque tú las estás haciendo. Porque tú lo estás intentándolo en tus propias fuerzas y bueno, no resultan bien, pero tú lo vuelves a intentar y no resultan bien, y tú lo vuelves a intentar y no resultan bien, y esto tiene que ver con tu trabajo, y esto tiene que ver con la educación de tus hijos, y esto tiene que ver con tu situación financiera, y esto tiene que ver con tu salud, y esto tiene que ver con tu matrimonio, y esto tiene que ver con tu familia, y tiene que ver con muchas cosas de tu vida. Las cosas no están funcionando bien porque, hermano, todo lo que tú intentas no alcanza el nivel. Todo lo que tú haces en tu propia capacidad está muy por debajo de aquello que verdaderamente es la voluntad del Señor.
Familia, ¿cuándo vamos a entender esta lección? Bueno, esta es la sexta señal, y podríamos decir, es el sexto sábado que Él escoge para mostrarles que Él está dispuesto a obrar, que Él es Señor del sábado, que Él está obrando cuando nosotros venimos a descansar. ¿Cuál era el propósito del sábado? Que ellos buscaran a Dios, no que se tiraran en la hamaca, no que se la pasaran allí aburridos, diciendo, bueno, no hay nada que hacer, sino que realmente ellos se acercaran a Dios y buscaran a Dios. Y de esa manera Dios iba a santificarlos, Dios iba a obrar en ellos. Dice, guardarás el séptimo día para que sepas que yo, Jehová, soy el que te santifico. Gloria al Señor. Así que, hermanos, bueno, cuando nosotros cesamos nuestras labores y venimos a buscar a Dios, el propósito es recibir algo nuevo de Dios, algo fresco de Dios, algo que venga y supla en una manera sobrenatural aquellas necesidades que nosotros tenemos, y que de esa manera Dios cambie algo en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos de siempre, no podemos tener una vida tan horizontal, tan rutinaria que, bueno, nada cambia. Dios está todo el tiempo queriendo cambiarte. Aleluya. Todo el tiempo está tratando de hacerte una mejor persona. Eso quiere decir, hay esperanza. Tú tal vez podrás decir, no, para que mi marido cambie, necesita volver a nacer. Pues de eso se trata. De que vuelva a nacer. Esa es la solución, esa es la respuesta. Dios está queriendo obrar en tus circunstancias, cualquiera que sea el ámbito de ellas, donde tú estás atorado, donde tú tienes problemas, y Dios quiere llegar allí y demostrarte que Él sí puede. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Y dice, ¿y por qué le preguntaron también los fariseos de qué manera había recibido la vista? Y Él les dijo, púsome el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ellos están preguntando, ¿cómo hizo? Y bueno, el Señor estaba haciendo algo que no es común. No le tocó los ojos a otro ciego, Dios le tocó los ojos y le dijo, Pata, bueno, los oídos, ¿verdad? Y hay otra ocasión en donde Él escupe. Y entonces la persona recibe, era tartamudo, y recibe la manera de hablar, ¿verdad? Y bueno, Él estaba haciendo algunas cosas así, y a veces nosotros no le encontramos significado a eso. Bueno, estamos tratando de entender por qué hizo lo, pero Él dice, y entonces me lavé en el estanque del enviado, en el estanque del enviado, y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Él es el que guardaba el sábado. ¿Por qué? Porque Él era Dios, y cuando la gente descansa, Dios obra. Entonces Él estaba haciendo lo que le correspondía hacer a Él cuando la gente venía al día de reposo. Y esta es una situación importante para nosotros, hermano. Nosotros nos reunimos el domingo, ¿verdad? El domingo, no el sábado. No el séptimo día, sino el primer día. Esto es situación de calendario, nada más. Está hablando del día, primer día de la semana. Yo no sé si sepas, pero el significado de cada uno de los días de la semana está dedicado a un Dios distinto. Sí, el lunes está dedicado a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus. Pero Dominos quiere decir el día del Señor. Así que el domingo era el día del Señor. ¿Por qué? Porque es el día en que Él resucitó, el primer día de la semana.
Él resucitó y los cristianos empezaron a celebrar la resurrección de Cristo. Ellos empezaron a tener sus reuniones el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque era el día en que todo había cambiado. Y entonces la iglesia se reunía para recibir el mismo propósito que Dios había establecido, de buscar a Dios para poder recibir la bendición de Dios. Pablo les escribe y les dice: cuando os reunís el primer día de la semana, según hubieran sido bendecidos durante los demás días, entonces traigan, de tal manera que cuando yo vaya no tengan que hacer colectas, sino que, bueno, ustedes vayan juntándolos cada primer día de la semana. Y esto era para llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén que habían perdido sus casas, que habían perdido sus bienes por la persecución y por el hambre y por las diferentes circunstancias que Dios había traído a esta iglesia en particular. Pero Dios estaba moviendo a las demás iglesias para que el día de reunión, el primer día de la semana, ellos pudieran traer sus ofrendas y entonces disponer la ayuda que Pablo le llama el subsidio para la iglesia de Jerusalén y las iglesias de Judea en general. Bueno, entonces nosotros vemos que todavía la iglesia tiene un día para buscar a Dios, el día del Señor, y es el día de la resurrección. Y ese día la iglesia se sigue reuniendo, desde la iglesia primitiva hasta nosotros nos seguimos reuniendo el primer día de la semana con el propósito de buscar a Dios. Y ese es el día de la oración colectiva en la que la iglesia se reúne y está allí para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver como cuando Pablo está en Troas, estuvo por 7 días. Y bueno, el séptimo día que él estuvo allí en Troas era el primer día de la semana. Era el séptimo día de su visita, pero era el primer día de la semana. Y él estuvo predicando todo el día, toda la noche, y el lunes temprano él se fue. Pero todo ese tiempo que estaban ahí reunidos, bueno, estaban escuchando la palabra de Dios, él les estaba enseñando y tomaron la cena del Señor. Aleluya, juntos reunidos a partir del pan, dice la Biblia. Gloria al Señor. Así que bueno, esa noche es cuando el hijo se muere, se cae del tercer piso, y es cuando Pablo se tiende sobre él y lo resucita, y entonces está mostrando las obras de Dios cuando el pueblo está buscando a Dios. ¿No dice la Biblia que en la reunión de los santos, cuando se reúnen en uno, allí envía Jehová bendición y vida eterna? Hermanos, Dios nos sienta para bendecirnos. Aleluya. Aleluya. Él nos llama la atención para estar atentos a Él, dejar lo demás y estar concentrados en Él para poder recibir aquello que Él nos quiere compartir, aquello que Él nos quiere dar. Y Él quiere edificar su iglesia, y entonces Él está fluyendo y bendiciendo a la iglesia en las reuniones que la iglesia tiene. Alabado sea Dios. ¿Sabes que la iglesia primitiva no solo se reunía en el templo el primer día de la semana, sino se reunía por las casas todos los días? Dice, cada día en el mundo y por las casas. La iglesia se reunía con alegría y con sencillez de corazón. Y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces había vida, había un fluir, había una presencia de Dios, porque Dios estaba mirando a su pueblo confiado, porque su pueblo estaba abierto, no estaba afanado. Hermano, espiritualmente algunos solo comen el primer día de la semana, pero materialmente todos comen diario. Y yo creo que es importante que nosotros podamos aprender que el significado del reposo no es reposar un día, sino que ese día de reposo está representando un principio para que la iglesia aprenda a vivir en el reposo, para que la iglesia aprenda a vivir en una dependencia de Dios. ¿Tú vives dependiendo de Dios? Hermano, si vives dependiendo de Dios, ¿por qué
te alteran las cosas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te estás tronando los dedos por las cosas que no salen? ¿Por qué los problemas te agobian? Bueno, pues porque los cargas tú. Si tú no los cargaras, no te agobiaran. Pero te cansan, te agobian, porque eres tú quien con tu esfuerzo estás tratando de resolverlos. Le pides a Dios la ayuda. Y hasta dices, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, reposa para que yo trabaje. Entra en mi reposo, cesa de tus obras. Como un día yo cesé de las mías. El Señor Jesucristo está diciendo, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todo lo que Él hace lo hago juntamente con Él. Así que Él vino y dice, conviene manifestar las obras del que me envió. Yo estoy manifestando las obras de Dios. Así que estoy redimiendo el tiempo, porque todo el tiempo estoy obedeciendo, estoy dependiendo, estoy haciendo su voluntad. Hermanos, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, las cosas por las que te afanas te serán añadidas. Pero tú no lo experimentas porque no estás poniendo en primer lugar lo que va primero. Él dice, primero, mi reino. Enseguida, mi justicia. Y la justicia es consecuencia de su reino. Si tú buscas su reino, entonces tú vivirás en su voluntad, estarás obediente. Eso significa su reino. Él manda, tú obedeces. Él es el rey, tú eres el súbdito. Él dice, tú lo haces. Buscar su reino, buscar su voluntad, es lo que nos lleva a la justicia. La justicia es la voluntad de Dios cumplida. Aleluya. Y entonces todas las cosas por las cuales todo el mundo se afana, por lo que todo el mundo está trabajando en una manera intensa, bueno, te serán añadidas. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios va a bendecir tu trabajo los otros días. Si tú aprendes a reposar en Dios, si tú aprendes a depender de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios bueno y fiel. Alabado sea Jesucristo. Yo estoy seguro, y bueno, voy a hablar así con toda honestidad, yo estoy seguro que no es que yo hubiera sido un buen ingeniero, sino que Dios estaba conmigo. Gloria al Señor. Fue la bendición de Dios. Dios me prosperó. ¿Por qué? Porque Él estaba conmigo. Porque yo acudía a Él a cada problema. Porque acudía a Él en cada situación. Y entonces, bueno, Él me ayudaba. Y bueno, yo tengo mi libreta todavía, mi bitácora, donde tengo las fechas de mis oraciones. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo oré? ¿Cuándo me contestó Dios? ¿Cómo me contestó Dios? Y es mejor ingeniero que yo, por supuesto. Él sí es un buen ingeniero. Y Él conoce los problemas más complejos de ingeniería y tiene solución para todo. Y si tú eres cirujano, Él es mejor que tú. Y si tú eres abogado, Él es el mejor abogado. Está a la diestra del Padre. Aleluya. Y si tú eres comerciante, hermano, Él es el mejor. Aleluya. ¿Qué es lo que tú eres? Barrendero. Dios es el mejor campeón de los barrenderos. No hay nada que tú tengas como una actividad. Bueno, ¿qué será el buen carpintero? Hermano, Él es magnífico. Gloria al Señor. Pregunta, Él es el sumo sacerdote. Imagínate. Los sacerdotes tenían que abrir bien la espaldilla y el pecho y quitarle los cebos y no desperdiciar la carne y entonces quemar los cebos y dejar la carne magra, y es lo que los sacerdotes comían. Así que era bueno con el cuchillo. Los sacerdotes eran buenos con el cuchillo. Abrían, destazaban a los animales, les quitaban todo el gordo, toda la grasa, todo el chicharrón, todo eso, lo quemaban. Gloria al Señor. Hermano, ¿cuál es tu oficio?
yo soy verdulero. Hermano, él es el mejor. Gloria al Señor, soy agricultor, él es el mejor. La Biblia nos dice cómo cultivar. Dice cómo se debe sembrar el comino, cómo se debe... cada semilla tiene su manera de sembrarse, y hay cosas que no se deben mezclar, porque una es raíz más fuerte que otra, y entonces una mata a la otra planta. Y dice, ¿quién le enseñó esto a los agricultores? Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que Él es mejor en todo. Y cuando tú confías en Él, hermano, puedes estar seguro, tienes al mejor asesor, tienes al mejor director, tienes la ayuda mejor que tú puedes tener en la actividad que tú llevas a cabo. Alabado sea Dios. Dios es bueno en todo. Aleluya. Alabado sea Dios. Mira, los médicos cirujanos cortan y luego cosen. El Señor necesita hacer eso. Gloria al Señor. Él no revienta. Aleluya. Él sana. Alabado sea el Señor. Y los médicos no sanan, curan. Y es diferente sanar que curar. Gloria al Señor. Por eso el proverbio dice, médico, cúrate a ti mismo. Y Cristo usó este proverbio. Dice que no es lo mismo, no. Porque mientras tú pones a través de la cura, lo que pones es los elementos que el cuerpo necesita, quien sana es el cuerpo al utilizar esos elementos y transformarlos en lo que, bueno, es una maquinaria que está fabricando salud. Alabado sea el Señor. Y lo que estás poniéndole a su alcance es lo que le hace falta. Gloria al Señor. Por eso hay que comer bien. A veces comemos lo sabroso, no lo bueno. Gloria al Señor. Y Dios quiere que comamos lo bueno. Dice, lo que nos reflexiona, dice la Biblia, que comemos por reflexión y no por el comer. Y esto quiere decir lo que repone la salud. Alabado sea el Señor, lo que te reflexiona. Gloria a Jesucristo. Así que, bueno, estamos de paso viendo algunas cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con esto que se llama reposo, esto que se llama depender de Dios, esto que se llama confiar en Él. Hace mucho tiempo yo entendí que eso de secular es un engaño. Trabajo secular. Eso quiere decir pinto mi raya, aquí Dios no entra. ¿Sí? Esto es sagrado, y si Dios entra, esto es secular, aquí Dios no entra. Aquí es mi esfuerzo propio que cuenta. Lo bueno que soy yo. Y eso es lo que te hace fracasar. Hermano, si tú quitaras la línea y quisieras a Dios intervenir en tu trabajo, serías excelente. ¿Sabes por qué te quedas mucho tiempo? Porque te haces bolas. El trabajo está diseñado para que lo saques en el tiempo del horario normal. ¿Por qué te quedas a trabajar más? Pues porque no lo sacaste a tiempo. Y entonces te tienes que quedar más tiempo. Y no es que estés quedando bien con el jefe. En el primer mundo, la gente que se queda a trabajar de más es mal vista. ¿Por qué? Porque quiere decir que es ineficiente. Necesita más tiempo para hacer lo mismo. Hermano, la Biblia dice, no trabajes al ojo del hombre. Haz las cosas como para el Señor. Yo le decía al Señor, ¿cuándo voy a dejar de trabajar? Yo las mejores horas de mi vida se las estoy dedicando a mi trabajo, y ya cuando estoy cansado es cuando ya voy a hacer las cosas de la iglesia. Y Dios me dijo, bueno, pues empieza el día y trabaja en tu trabajo para mí. Y cuando aprendas ese principio, entonces tú vas a ver mi bendición. Y yo tuve que darme cuenta que aquí en mi trabajo yo venía a servir al Señor. Que no estaba yo allí para hacer dinero, que yo estaba yo ahí para servir al Señor. Y que cuando estaba haciendo el diseño de algún equipo, yo estaba sirviendo al Señor. Y cuando estaba resolviendo algún problema, estaba sirviendo al Señor. Gloria al Señor. ¿Y eso qué tiene que ver con el reino espiritual?
tiene que ver con tu formación como ministro, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Si no eres bien en lo terreno, ¿cómo se te encargará lo eterno? Si en las cosas que no son tuyas no eres buen administrador, ¿cómo se te van a encargar las de Dios? O las que son tuyas, espiritualmente. Hermano, si eres bueno en tu trabajo, entonces vas a ser bueno en el ministerio. Si eres mediocre en tu trabajo, hermano, te estás descalificando para el ministerio. Que yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan y Dios hace como que no eres su siervo. Gloria a Dios, hermano. La Biblia dice: a Cristo el Señor servís. Aleluya. Entonces debemos considerar que las 24 horas del día somos cristianos que vivimos para Dios y que estamos haciendo una labor que Dios nos entregó y en la cual vamos a dar un buen testimonio, siendo buenos y diligentes en ello. Dios nos va a prosperar, y es entonces cuando se cumple que no serás cola, sino serás cabeza. Dios te va a bendecir allí porque lo estás haciendo para Dios. Aleluya. Y Dios es buen patrón. Amén. Alabado sea el Señor. No, pero ya se tardó un chorro. No voy a tardar aquí 10 años y todavía no me hace justicia la revolución. Hermano, es que sigues sirviendo en tus fuerzas, sigues haciéndolo tú y estás esperando que Dios recompense lo que tú haces, y Dios jamás va a recompensar lo que tú haces. Dios va a recompensar lo que tú te rindes para que Dios obre. ¿Has visto a la gente que no conoce a Dios? Allí en sus negocios que tienen veladoras, imágenes, coronas de ajos y pajitas detrás de la puerta y un montón de cosas que según ellos piensan que están trayendo la bendición y que está haciendo que su negocio prospere. Otros tienen la santa muerte, ¿verdad? Para que les bendiga. Y un montón de cosas que la gente hace buscando a sus dioses. Pero hermano, tú eres hijo de Dios. Gloria al Señor. Y eres tú el que no invitas a Dios a ser parte de tu vida. Lo dejas fuera, secular, lo dejas fuera. Eso, hermanos, es una forma de vida. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él, que lo hagas participar en las cosas que tú todos los días tienes. Ay, hermano, es que yo he orado por un negocio y cuando oro menos clientes llegan. Yo digo eso. Por eso ya mejor ni oro. ¿Y qué haces? ¿Le echas agua bendita o qué haces? No, es que tengo un montón de problemas y no me sale ni para la renta. Por eso es que luego los domingos vengo, porque tengo que abrir los domingos para que aunque sea para la renta y un poquito para comer. No, pido que levanten las manos los que están así. Pero hermano, trabajar con reposo, moverse con Dios, el día de Sagrado, aprender el significado del reposo, aprender a depender de Dios en todo. Hermano, hace que nuestra vida realmente progrese. A veces separamos cosas, ¿no? Por ejemplo, el dinero es totalmente material y bueno, es algo que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Pero hermano, no es cierto. Tu vida espiritual se mide en función de cómo gastas tu dinero. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Te endeudas? ¿Estás gastando lo que Dios no te ha dado? Eso es una mala administración. Ay, pero es el plástico y luego lo pago. No, te estás gastando lo que no tienes. Estás tomando una
una bendición que todavía no te llega, que Dios todavía no te da. ¿Cómo sabes que te la va a dar? No, pues cada mes me pagan lo mismo. Y siempre tendrás alguna salida para justificar las cosas que tú quieres hacer. Pero esa es la razón, lo entiendas o no, lo quieras aceptar o no, por la cual no prosperas. No pasas de ser perico perro. Hermano, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios te puede prosperar cuando tu corazón no esté en la prosperidad. Dios te puede prosperar. Cuando tu corazón no está en lo terreno, Dios te puede dar abundancia de lo terreno. Pero si tu corazón está en eso y es la razón por la que buscas a Dios, hermano, estás buscando a Dios por algo temporal, eso no funciona. Primero es su reino. Lo temporal es añadido. Está garantizado lo temporal, cuando lo eterno es lo primero. Eso es reposo. Ese es el día de reposo. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Vez tras vez, lección tras lección, señal tras señal, nos está hablando. Y era sábado. Y era sábado. Cuando Dios hizo eso, y todo el mundo se quejaba de que Él no guardaba el sábado, y era Él el que estaba mostrando la razón del sábado, y Él estaba mostrando que era Señor del sábado. Y entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otro decía: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y era como una pregunta, que tenía una respuesta, una sola respuesta. Un hombre pecador no puede hacer señales. Este hombre hizo señal, una señal nunca vista. Entonces, eso no pecador, hermano, no es pecador. Por eso hizo la señal. Y la pregunta es: ¿cómo puede hacerlo? Bueno, había disensión entre ellos. Y vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y le preguntan a él, como si de verdad les interesara la opinión de un ciego, de un limosnero, de alguien que había vivido de la caridad pública. Y le preguntan: ¿tú qué opinas acerca de quien te abrió los ojos? Y él contesta: que es profeta. Gloria al Señor. Y bueno, este es como diciendo: pues qué preguntas, ustedes deben saber, ¿no? Ustedes están diciendo que un pecador no puede hacer esto, entonces debe ser un hombre de Dios. Esa era la manera de identificar a un hombre de Dios, un profeta. Pues, ¿qué es un profeta? Dicen: a los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Hasta entonces creyeron. Parece el texto decir que llamaron a sus padres, y hasta que sus padres lo dijeron, entonces ellos lo creyeron. Pero no, dice que lo llamaron y les preguntaron y les dijeron: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Pero yo me imagino que ellos estaban así en la banquilla de los acusados, sentados allí, y los fariseos así encima de ellos, así presionándolos, muy enojados y tratando de intimidarlos allí. Y entonces, bueno, ellos intimidan, los padres intimidan. Y entonces dice: respondieronle sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él y hablará de sí. Dice: si era ciego, no mudo, pregúntenle. Y bueno, aquí hay una explicación que dice por qué contestaron así. Dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ellos sí sabían, pero
ellos estaban así como sacudiéndose la responsabilidad, diciendo, bueno, que él conteste, que a él lo corran. Pero nosotros tenemos miedo de que nos corran. Y entonces dice, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Así que ellos ya habían oído que había una advertencia de parte de los religiosos, de los judíos, así que ellos dijeron, pues a mí que no me corran. Al muchacho, pues que lo corran, pero a nosotros no. Y yo decía que buenos padres, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué buenos padres a veces somos. ¿Sabes cuándo se prueba qué tan buenos padres somos? Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia. Gloria a Dios. Es entonces cuando ellos dejan la niñez, empiezan a exigir derechos, pero también empiezan a tener obligaciones. No pueden exigir derechos sin obligaciones. Pero a veces te confunden y tú les concedes derechos, pero no les das obligaciones. Eso no es ser un buen padre. Eso está mal. Y entonces los muchachos empiezan a subirte en las barbas, empiezan a controlar ellos y a manipularte a ti. Oye, eso de que un muchacho le hable a su papá con falta de respeto, que lo enfrente por falta de su estatura. Hermano, lo único que está mostrando es que cuando era niño no se le enseñó. Creció como flor silvestre ahí en el campo y así como salió torcido, así se quedó. Hermanos, la buena educación y el que seamos buenos padres se ve con los hijos. Cuando andan niños, bueno, pues los tomas de la mano y los llevas, los traes. Pero cuando ellos crecen y empiezan a moverse solos, tus principios, lo que tú sembraste, la formación que tú le diste, es lo que los va a guardar. Es lo que a ellos les va a hacer pasar por esa etapa oscura de la vida, de inestabilidad, con victoria. Eso les va a permitir, salir adelante de esa etapa, y entrar en la que sigue y tener una vida de fruto. Alabado sea Dios. Pero aquí los padres lo que le habían enseñado al hijo es a pedir. Mira, alarga más la cara, así no te van a dar. Ponla más larga, más triste. Y hasta yo creo que lo despeinaban así para que se viera más. Mira, así, más dinero. Y yo creo que hasta los papás decían, a ver, trae para acá, con esto te alcanza. Y esto es por ser tus padres. Simplemente estoy describiendo la naturaleza humana. ¿Cuántos padres de aquí están pensando que, gracias a Dios por sus hijos, porque cuando sean viejos van a tener quien los mantenga? Para eso crían mis hijos. Hermano, no se crían para eso. Los hijos deben de ser agradecidos a Dios por sus padres. Y deben honrar a sus padres porque eso es lo que Dios manda. Y honrar a sus padres quiere decir ver por ellos, no mandarlos al asilo cuando ya están viejos. Pero ese es tu asunto con Dios. Pero si un padre viene y dice, tú me lo debes porque yo te cuidé de niño, pues era tu deber. Nadie te pidió tener hijos. O sea, los hijos no tienen una deuda con sus padres porque los cuidaron. Tienen una deuda con Dios por los principios que le enseñan. La razón por la que respetamos a nuestros padres no es porque son buenos padres, sino es porque Dios lo dice. Aleluya. Puedes escoger a tus amigos, a tus padres no. Esos son los que tienes y los debes honrar. Aleluya. Y te conviene honrarlos, porque
porque Dios va a mirar claramente si lo estás haciendo o no, y cada vez que tú le faltas el respeto a tu padre o a tu madre, es como si le quitaras un año de vida a tu vida. Y un poco de bendición también, porque dice para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces ni te va bien y tu vida se acorta. Entonces, entendamos cómo hay varias cosas aquí que Dios nos está mostrando a través de su palabra en esta señal. Y bueno, los judíos entonces le preguntan al joven, ¿verdad? Otra vez, dice, por esto le dijeron sus padres, y el 24, así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios. Y entonces él gritó, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ellos están llegando a una conclusión que no tiene consistencia alguna. Y entonces le están diciendo, da gloria a Dios, negando que Él te sanó, porque es un pecador. Pero, bueno, si Él no lo sanó, entonces ¿cómo ve? ¿Verdad? Así que es algo que no puede ser contradicho, no es algo que simplemente porque Él diga no, ya no va a haber otra vez. Entonces Él respondió y dijo, ¿si eres pecador? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondiéndoles, ya os lo he dicho y no habéis entendido. ¿Atendido? Dice. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Hermanos, si pudiera pensar un poquito más, estaría pensando que hasta sarcástico estaba resultando aquí les está, así como que les está diciendo, bueno, de veras, se los voy a platicar otra vez, les voy a testificar otra vez desde el principio cómo pasó, pero de veras ustedes le van a creer, ustedes se van a hacer sus discípulos, ¿eso quieren? No querían eso, y él se daba cuenta que no querían eso. Él lo que querían a toda costa era acallarlo, que él no lo dijera y que nadie más se enterara de lo que había pasado con él. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo en esa puerta pidiendo limosna? ¿Cuánta gente pasó por ahí y le dio limosna? ¿Cuánta gente lo va a ver ahora viendo? Y entonces, bueno, dice, nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Argumentos, ¿verdad? Argumentos religiosos que están tratando de sacar. Respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, y yo creo que se le agarró la patita así. Dice, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Así como hasta rascamos así el remolino, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Que a mí me abrió los ojos y ustedes ni saben quién. Y ustedes se supone que son los representantes de Dios. Ustedes son los que nos enseñan la religión. Ustedes son los que nos leen la palabra de Dios en las sinagogas. Ustedes son los que nos muestran el camino. Y a mí me abren los ojos, cosa que nunca se ha visto, nunca ha pasado antes, y ustedes no saben quién es. Hermanos, todo llevaba a una conclusión. La señal está mostrando una cosa: Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Aleluya. No hay manera de poderse zafar de esta verdad. Y bueno, sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice él. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Resulta que este hombre, mientras estaba ahí a la puerta pidiendo limosna, oía el mensaje, oía el sermón, oía lo que ellos enseñaban. Y entonces está recordándoles cosas que ellos han dicho muchas veces.
Dios no odia a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y le sirve, a este Dios oye. Y le está diciendo sus propios argumentos, y le está diciendo, esto es lo que ustedes me han enseñado, y esto es lo que ha pasado. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Y desde el siglo no fue oído que se abriese alguno los ojos de alguno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, dice el ciego, no pudiera hacer nada. Si este no fuera de Dios, la evidencia de que él era de Dios era la vista de ese hombre. Bendito sea Dios. Respondieron y dijeronle, en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas. Hermanos, cerraron su corazón, teniendo tantas evidencias, teniendo tantas cosas que no podían contradecir. Y es tan curioso como cuando alguien, en vez de defender la verdad, defiende su posición. Entonces entra en una discusión sin término y termina cerrando su corazón. ¿Te has encontrado con gente así? Hay gente así que cuando ya no tiene escapatoria porque ya has demostrado que eso es la verdad, entonces cierra su corazón y entonces rechaza. Yo me acuerdo alguna vez, le decía a mi esposa cuando trataba yo de convencerla acerca de Dios, hasta le compré una Biblia católica para mostrarle que la Biblia católica decía lo mismo. Y entonces ella lo leía y decía, pues aquí lo dice, pero la Virgen María es mi Madre Santísima todavía. O sea que lo que la Biblia decía, pues no estaba bien porque le habían enseñado otra cosa. Y bueno, muchas veces nosotros ya no se nos agotaron los argumentos, pero todavía nos agarramos nuestro macho y cerramos nuestro corazón y rechazamos la verdad. Eso es lo que esta gente religiosa hizo. Y bueno, dice que lo echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense la pregunta que él hace. Está ante una persona que, bueno, por el timbre de su voz puede identificar, pero jamás lo ha visto. Y entonces le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta directa. La razón de la señal es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte es creer que Jesús es el Hijo de Dios. La diferencia entre perderse y salvarse es creer que Jesús es el Hijo de Dios. La diferencia entre irse al infierno o irse al cielo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Entre el perdón y la amargura y el fracaso y la victoria, hermanos, hay una diferencia. Son polos opuestos, pero uno es el resultado de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la victoria que realizamos nuestra fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es una señal que nos está centrando en Dios. Es una señal que nos está mostrando a Cristo como Dios manifestado en carne, como alguien en quien podemos depositar nuestra confianza con la certeza de que siendo el Dios, hermanos, entonces nosotros tenemos una verdadera relación con Él. Alabado sea Dios. Hasta este momento este hombre tenía claro algo. Él era un hombre de Dios. Es el profeta. Él es profeta. Es un hombre de Dios. Pero ahora le está diciendo, Jesús le está diciendo, ¿crees en el Hijo de Dios? Entonces respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús, contestándole en tercera persona, le dice, el que habla contigo, Él es. No le digo yo soy, le digo el que habla contigo, Él es. ¿Y qué hizo el ciego?
y le dice: creo, Señor, y adoróle. Aleluya. Hermanos, lo tenía enfrente, él es el que le había abierto los ojos, era su voz, no que le cabía duda, ahora lo estaba mirando y entonces él, cuando él le confirma que él es, entonces él expresa su fe, expresa su confianza. Creo, Señor. Hermano, esto es lo que hace el milagro más grande que puede suceder sobre la tierra: nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, pasar de perdición a salvación, de separación a comunión. Hermano, es creer en el Hijo de Dios. Aleluya. Y entonces le habló y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron: ¿somos nosotros también ciegos? Hermano, ellos lo estaban diciendo. Díceles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Así que está hablando de una manera figurada, no se está refiriendo en este momento a la vista material, lo cual ya lo explicó bastante, y hizo el milagro y abrió los ojos físicos y le dio la vista a este hombre que nació ciego. Y bueno, ahora les está hablando de la vista espiritual y está diciendo que ellos dicen que ven, y entonces lo que eso provoca en sus vidas es que su pecado permanezca. Hermanos, realmente el Señor tiene aquí tantas cosas tan preciosas. Nosotros podemos ver ahí en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel 20, 12. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los ha enviado. Y bueno, aquí nosotros volvemos al punto de Dios obrando cuando tú descansas. Yo soy Jehová que cambio tu vida, que te hago diferente, que cambio tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar. Yo te santifico. Para eso es el sábado. Alabado sea el Señor. Así que Él les quería impartir no solamente el entendimiento a través del milagro, sino les quería impartir visión espiritual. Quería que ellos pudieran mirar a Jesús como el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, bueno, nosotros podemos ver ahí en Juan 2:23 y podemos leer claramente que dice: y estando en Jerusalén en la Pascua, el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. ¿Y cuál es la razón por la que creían? Bien, las señales que hacían. Gloria al Señor. Así que esto era un milagro en el cual Él estaba impartiéndoles vista espiritual. Ellos estaban viendo las señales y entonces estaban viendo también en lo espiritual mediante la fe, que son los ojos del Espíritu, creyendo en Él. Y entonces estaba despejando la oscuridad que había en ellos, la ignorancia que había en ellos. Bendito sea el Señor. También podemos leer allí en Juan capítulo 20, versículo 31, como el versículo 30 dice: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que
que no están escritas en este libro, cuando está hablando de solo 7, ¿verdad? Dice, estas empero, las 7 que estamos viendo, son escritas con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Así que él estaba apuntando, señalando, miren hacia allá. ¿Hacia quién? Hacia Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y entonces, cuando una persona puede depositar su confianza en Dios, entonces recibe la vida. Encontramos en el capítulo 6, versículo 40, Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Hermano, no está hablando de posibilidades, no está hablando de religión, no está hablando de una situación probable. Bueno, si te mueres, si te has portado bien, a lo mejor, quién sabe, tal vez, quizás. Está diciendo el que cree en el Hijo de Dios, en el mismo momento de creer, tiene la vida eterna. Alguien me preguntó el día de ayer, oiga, ¿usted creía que se iba a acabar el mundo el día 21? Le dije, mire, si el día 21 hubiera venido Cristo, todavía le quedan como 1010 años al mundo. ¿Por qué 1010 años? 7 de gran tribulación, el milenio, y luego un poco de tiempo para que el diablo haga de las suyas y Dios lo destruya. Para que Azul sea todo Moscú, a todo Rusia, y entonces del norte vengan y el mismo meridiano que pasa por Jerusalén pasa por Moscú, y dice que de la tierra de Mesec, Moscú, se va a levantar el gigante Gog, de la tierra de Magog, para venir en contra del pueblo de Dios. Y bueno, todavía el diablo va a levantar el último engaño, porque va a ser suelto por un poco de tiempo para engañar a las naciones van a venir en contra de él. Esto no es Armagedón, Armagedón es al final de la gran tribulación, esto es al final del milenio. Y es otra gran batalla en el mismo valle, en el valle de Megido, Armagedón. ¿Qué quiere decir? Lugar de la cita. Bueno, allí va a haber todavía una batalla donde Dios va a destruir por completo a Satanás, y entonces ya va a quedar totalmente, bueno, lo va a mandar al infierno, lo va a mandar al lago de fuego, y entonces ya se acabó su trabajo y ya no tiene salida. Gloria al Señor. Algunos piensan que allá en el lago de fuego el diablo va a estar con su trinche atormentando a la gente. No, él va a estar atormentado, hermano. Todas esas fantasías que te enseñan los católicos son puros cuentos, puras mentiras. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia dice que él será atormentado sin descanso por la eternidad. El dragón, el falso profeta y el anticristo, la trinidad satánica, van a estar allí por la eternidad. Y todos los que no fueron escritos, no fueron hallados sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, allá estarán. Y la muerte y el infierno también. La Santa Muerte también. El enemigo es un enemigo de Dios. Si siendo un enemigo de Dios, ¿cómo puede ser bien? La gente dice, es que a mí me guardó la vida, es que a mí me hizo esto, es que a mí me hizo lo otro. No, te engañó y te está cobrando con réditos altos. Y está sembrando terror en tu corazón, porque si no lo haces, ¿cómo te va? Es vengativa, es cruel, porque es el diablo.
transvesti, vestido de mujer. Y anoréxica. Entonces el Señor nunca había visto una anoréxica tan flaca como él. Pero bueno, bendito sea nuestro Dios. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Y esta vida es de Cristo. Y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y teniendo vida eterna tiene herencia eterna. Y teniendo herencia eterna tiene un llamado al trono. Y teniendo un llamado al trono puede ser aspirante a las mejores cosas del cielo. Y la mejor cosa del cielo es estar al lado de Jesús. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Del Cordero. Bendito sea el Señor, hermano. No estés tan afanado ya por las cosas de aquí cuando tú tienes aquí la oportunidad de hacer tesoros allá. Aquí debemos vivir para allá, porque allá vamos a disfrutar lo que aquí hicimos. Los tesoros del cielo se hacen ahora. Allá se disfrutan, aquí se hacen. Como vivas aquí, va a depender de la gloria que tengas allá. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Cordero, que Él es el esposo, que Él dio su vida por su iglesia, que Él está esperando porque la iglesia esté lista para casarse con ella? Hermano, eso es lo que está en el corazón de Dios. Y entonces Dios ha hecho señales para que nosotros tengamos una conciencia de que la vida eterna, hermano, no es un concepto, que el reino no es un concepto, que tampoco es una situación, hermanos, de futuro, sino es una situación en la cual desde ahora nosotros ya la tenemos. La vida eterna no empieza cuando te mueres, sino cuando crees. Aleluya. Aleluya. El que cree en el Hijo de Dios tiene, no tendrá, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Aleluya, ya no sucedió. Es el milagro más grande. Naciste de nuevo, estabas perdido, ahora eres salvo. Eras hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Fuiste engendrado de Dios a través de la fe. Todos los que le creen, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A un policía le dije, me quería morder. Y me dijo, por favor, pásela del pueblo aquí con Sor Juanita. Y bueno, yo le dije, soy cristiano, yo no puedo. Y cuando le dije, soy cristiano, se ofendió. Dice, pues, ¿acaso yo soy perro? Yo también soy cristiano. Le digo, no creo. Perdóname, no creo. Yo le decía, pero puede serlo, puede serlo. Dios no lo deja fuera, pero necesita creerle. Pero ya estaba bien enojado. La gente piensa que todos los hombres son hijos de Dios. No es cierto. Hay muchos hombres que son hijos del diablo. Cristo le dijo a los religiosos de su tiempo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre hacéis. Si fuerais de Dios, creerías en mí. Bendito sea Dios. Así que todo apunta hacia Cristo, todo nos está centrando en Él, porque Él es la manera a través de la cual Dios nos ha impartido una naturaleza divina y nosotros ahora somos hijos de Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios viviendo en nosotros. Hermano, vive con la dignidad de lo que eres. Aleluya. Créelo y vívelo. Disfrútalo, no vivas más como pordiosero. Este hombre era un hombre que mendigaba, pero Dios lo sacó de esa situación. Dios también a ti, a través de la fe, te ha sacado de andar mendigando. Y te está llevando a ser príncipe, te está llevando a ocupar una posición de bendición. Hermano, ¿cuánto ganas? ¿El mínimo? El mínimo con bendición es más que el sueldo del presidente. O el que desvino. Ya lo he visto, el desvino está bien. Y si no lo
recibe a Cristo, con todos sus millones se va al infierno. No, sin ellos. Hermano, no hay cosa de esta tierra que valga la pena como la bendición de Dios. Si tienes el mínimo bendecido es mejor. Porque tienes vida eterna, porque tienes paz, porque Dios va a hacer que eso te alcance, porque Él va a bendecir tu pan y tus aguas, y cuando comas te va a nutrir y va a estar mejor que si te pusieras. ¿Cómo se llama? El que te da para arriba. Chope. Hermano, Israel comió 40 años solo pan. Y no había ahí anémicos. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios se tardó 40 años? No se moría. Y 40 años le estuvieron dando vuelta al cerro hasta que el último se murió. No los mató. Y dijo, bueno, ahora sí, vamos para adentro. No, se esperó él hasta que se murieran todos ellos. Pero estaban comiendo bananas, que estaban buenos, sanos. Gloria al Señor, ¿tú comes maná? ¿Tienes la bendición de Dios en tu vida? Aleluya. Gloria al Señor. Si tienes la bendición de Dios en tu vida, estás mejor que nadie. Si te dieran a escoger, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ganarte el millón de pesos que está rifando o no sé quién? Muchos están rifando $1 millón de pesos. ¿Quieres tener eso o ser salvo? Pero ser salvo significa no tener el millón. Porque algunos quieren ser salvos y el millón. Y Dios te va a dar 12 millones, pero de calabaza. 2 pepitas. Alabado sea Dios, hermano. Entonces es maravilloso ser cristiano, es maravilloso tener nuestro corazón en Él, ser partícipes de esta fe. Él, hermano, experimentó en nuestro lugar, participó de nuestra naturaleza, de nuestras limitaciones, sufrió nuestras tentaciones. Hermano, él fue victorioso sobre todas las situaciones que el diablo le puso delante. Lo venció al pecado, venció la tentación, venció al diablo. Aleluya. Dios como pecador y luego se levantó para demostrar que él seguía siendo inocente, pero que ya nuestros pecados habían sido cubiertos y que podíamos acercarnos a Dios sin impedimento y que podíamos recibir su bendición a pesar de cómo somos. Y lo único que quiero es que le creas, y cuando tú le crees y empiezas a recibir esa bendición, hermano, que te centra en Dios, hace que todo lo demás alrededor de ti. Hermano, el rey Midas tocaba las cosas, se convertían en oro. Después era una maldición, porque agarraba un pan, se convertía en oro. Y tenía hambre y no podía comer porque tenía un pan de oro. Y entonces deseó ya no tener esa bendición, ese don. Esa es una mentira completamente. Es el sueño americano, es el sueño mundial. Pero lo que Dios te da, lo genuino que Dios te da, es que es mejor un pan duro con su paz. Aleluya. Hermano, si está duro, está sabroso cuando está bendecido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, si entendieras la diferencia de estar bendecido y de saber que tú eres bendito de Jehová, que tú eres el Hijo de Dios, entonces tú estarías como ese hombre diciendo: ¿quién quiere oír otra vez mi testimonio? ¿Quién quiere que se le vuelva a platicar? ¿Quién quiere creer en el Hijo de Dios? Y hermano, bueno, nosotros ahora, de acuerdo a la Biblia, y fíjate bien, si este hombre no pecó y sus padres pecaron para que naciera ciego, él era una obra preparada de antemano por Dios, era una obra predestinada para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y para que la gente creyera en él.
¿Tú eres hijo de Dios? Bueno, pues también Dios ha preparado obras de antemano para ti, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes que Dios tiene también obras preparadas para ti, para que tú demuestres que eres el Hijo de Dios? Y que si tú tienes vida eterna es por Él. Y que si tu vida ha cambiado es por Él. Y que tú eres el testimonio vivo de que Él es verdadero. Hermano, tú eres ahora una epístola viviente. Tú eres la Biblia que puede ser leída a través de ti, de tu vida, de cómo vives. Si estás creyendo y estás viviendo lo que crees, entonces Dios se va a manifestar a través de tu vida. Y en su nombre, Pedro les dijo, y por la fe que es en su nombre, este hombre está en vuestra presencia sano. Yo me gozo. A veces voy a las iglesias, voy a los lugares y estoy predicando y a veces me canso. Digo, Señor, quisiera tener 30 años, no 60. Y que quisiera tener más energía, porque quisiera servirte más y mejor. Y Dios me fortalece, porque, bueno, termino bien cansado, pero mientras lo estoy haciendo, estoy bien fresco como lechuga. Termino muerto, pero al principio todo fluye, gloria al Señor. Y ¿sabes una cosa? Puedo ver las maravillas de Dios cuando veo que la gente está allí oyendo la palabra. Este jueves tenía que ir a una iglesia y suspendí el viaje porque tenía otro asunto que resolver. Así que le hablé al pastor y le dije, no puedo ir a tu iglesia. Dice, ya está el pueblo avisado, ya está la iglesia avisada. Pero tengo un problema que resolver y eso me impide estar contigo. Y me dijo, hermano, usted me dice que día viene y ese día se junta a la iglesia. Pero cuando tienes culto, no importa que no tengamos culto, usted nada más nos dice y nos juntamos. Digo, a lo mejor el 25, el 25 está bien. No se van a desvelar. No importa, lo importante es que haya aprecio, que tienen ganas. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Cuando yo encuentro gente que tiene ganas, Dios derrama de su Espíritu Santo, la gente es llena del Espíritu Santo. Puedo predicar 3 horas y la gente está allí sin moverse. Gloria al Señor. Y bueno, si no tuviera yo algo que valga la pena decir, pues entonces estarían dormidos. Pero ¿sabes qué? Que de repente estoy aquí, en aula, diciendo las mismas cosas que he dicho en otros lados, donde Dios ha hecho sanidades y maravillas y cosas tremendas. Y le digo a Dios, es lo mismo que predico en mi iglesia, pero no veo el mismo anhelo en muchos, no veo la misma respuesta. ¿Estará el problema en mí? ¿O es que todavía hay mucho afán que te tiene atado? Y no me cansaré de insistirte y decirte, suelta los afanes, ven al reposo de Dios, conoce el sábado, ven y entra en la obra de Dios, permite que Dios obre sus obras en ti, permite que Dios te lleve a esa vida sobrenatural donde tú no tienes que estar a brazo partido y a lomo partido haciendo las cosas, sino lo que tú necesitas es descansar en Dios para que la bendición de Dios esté en todo lo que tú haces. ¿No quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿No quieres ser un guerrero de Dios y librar sus batallas? Pues ven los domingos a las 10. ¿Por qué llegas a las 11:30? ¿Por qué no llegas a las 10? ¿Por qué no vienes y te vas con los hermanos que van a evangelizar o te quedas con los que estamos orando? Es que trabajo duro toda la semana. Pues sí, deberías trabajar suave toda la semana con la bendición de Dios. ¿Ya me entendiste?
No, como tu pastor te tengo que decir. ¿Quién más te lo va a decir? Ay, ya me está regañando, ya me está apedreando. Tú piedritas, hermano, alguien te lo tiene que decir, porque el anhelo de Dios y el anhelo de tu corazón es que seas más bendecido, que tengas la bendición de Dios en tu vida en todo tiempo, que no estés tristeando por ahí. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos a Dios una sonrisa? Le decimos: creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú me has dado vida eterna, creo que tú me has bendecido, creo que tú estás conmigo, creo que tú estás en mi trabajo, yo creo que eres el mejor, y lo que tú seas, el mejor plomero, el mejor electricista, el mejor ingeniero, el mejor publicista, el mejor abogado, eres el mejor de lo mejor en todo. Y Él está contigo para ayudarte, para hacer las cosas maravillosamente, para que seas excelente, para que dejes un aroma de Cristo en donde quiera que tú trabajes. Aleluya, aleluya. Haz las cosas para el Señor. Alza tus manos, órale al Señor. Suelta las cosas que traes ahí atoradas. Deja que Dios obre en tu vida, deja que Dios te lleve en sus brazos. Suelta tus cargas, deja que Él las aligere. Él tome todo aquello que te está agobiando, que te está poniendo triste, que te está abrumando. Suéltale al Señor tus problemas. Dile: Señor, creo en ti, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Yo he creído en ti, sé que soy tu príncipe, sé que tengo tu bendición, que tengo tu bendición en mi trabajo, que tengo tu bendición en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Que tengo tu bendición en mi colonia, que tengo tu bendición en mi cuadra, que tengo tu bendición en donde quiera, hermano, en el mercado, donde vayas. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Suelta, deja que Dios tome esa carga y que te enseñe su reposo, que te enseñe que Él puede, que te enseñe que si tú le buscas, Él va a obrar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Dios, cada vez, Señor, manifiéstate, Señor. Señor, te doy gracias por las cosas que tú haces en diferentes lugares, pero sobre todo, Dios, yo te pido, obra aquí en Aulán, obra entre tu pueblo aquí. Esta es tu iglesia, aquí tú nos diste estar, Señor, y esta es tu gente. Esta es tu amada iglesia, Señor. Padre, que no haya indiferencia, que tampoco haya orgullo, que haya un cese completo del esfuerzo propio, que venga tu paz, que entremos a tu reposo, que vivamos en tu plenitud, que disfrutemos de la vida abundante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, creo que en este momento son rotas aquellas cosas que estorban. Suéltalas, hermano. De esos achaques, de esas enfermedades viejas a las que ya te has acostumbrado. Señor, tómalas de sus ojos, quítalas de su cuerpo. Señor, tu pueblo es un pueblo sano, es bendecido. Sus trabajos, la obra de sus manos es ordenada y es confirmada la obra de sus manos. Tú bendices, Señor, a tu pueblo, bendices y les das trabajo a los que no tienen. Padre, les das provisión. Padre, no tienen que estar preocupados y tronándose los dedos y desesperados y jalándose los cabellos, Señor, sin saber qué hacer, sino confiando, sabiendo, Señor, que eres tú el que abres las puertas que nadie cierra, que tú eres el que haces las cosas, Señor. Padre, en este momento riño toda enfermedad sobre tu pueblo, riño toda enfermedad sobre esta tu iglesia, Señor, quebranto toda obra del diablo que ha tenido a tu pueblo oprimido en alguna manera.
en unos afanes, en cosas, Señor, de esta tierra, que están allí pidiendo esa vida abundante que tú les quieres dar, esa bendición de los cielos, esa bendición de lo alto, Dios, que has querido hacer descender. Señor, que tu pueblo no viva de limosnas, que no viva, Dios, de poquitos. Señor, que la abundancia de tu reino se derrame sobre el lugar. Padre, recibimos de ti, recibimos de ti, recibimos de ti respuestas concretas, recibimos bendiciones abundantes. Señor, niño, toda tristeza, toda opresión, todo miedo, toda preocupación, todo temor, espíritus que están allí atormentando, preocupando a los cristianos, los echo fuera en el nombre de Jesús. Quiero que tu pueblo es libre, que tu pueblo es feliz, es dichoso, que tu pueblo vive en plenitud, que tu pueblo vive, Señor, porque sabe quién eres, ha creído en el verdadero, en el Hijo de Dios. Antes éramos llevados a los ídolos mudos, dice tu palabra, pero ahora hemos venido al Dios verdadero. Gracias, Dios. ¿Ya soltaste tu carga? Suelta tu enfermedad, suelta tu problema, suelta aquello que te preocupa, suéltalo. La paz de Dios viene a tu corazón y viene también la respuesta. Viene un paquete completo de bendición sobre tu vida. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que nos conserves, Señor, en victoria todos los días, todo el tiempo, toda la semana. Señor, en el nombre de Jesús, el diablo está vencido, el mundo está vencido, el pecado está vencido, la muerte está vencida. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. Vivimos en victoria, vivimos en plenitud, vivimos en abundancia. En el nombre de Jesucristo. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias por bendecir a cada uno de tu pueblo. Sí, yo sé que hoy es diferente, yo sé que hoy has tomado cargas, que por fin algunos han soltado ya esas cosas, Señor, que le han estado teniendo triste. Sí, Señor, ya no más, ya no más. Bendito seas, bendito seas. Gracias, Dios, porque das victoria sobre cualquier tipo de vicio. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo vicio ahora, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda obra del diablo que ha cautivado y que no pueden soltar esa situación, que han sido robados de su voluntad, ahora son libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te creo, Dios, porque te manifiestas hoy. Sí, Señor, gracias, gracias, dale gracias a Dios. Sí, Señor, gracias, gracias, gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Ahora podemos reír con Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hace 8 días creo que les estaba platicando de la hermana que tenía cáncer, ¿verdad? Bueno, esa noche fue después de muchas noches, la primera noche que durmió bien. Se le acabaron los vómitos. Y comió también al día siguiente, que hasta día de campo hicimos. Y ella fue. Y estuvo en los cultos todo el día, toda la noche. Le dijo a mi esposa, alce su cara. Y le hizo así, pero el cuello no le subía. Y le dice, ¿cómo que no? Le puso la mano en la espalda y le dice, en el nombre de Jesús, levante su cabeza. Y tú, se le fue el dolor desde la
columna y dice, ay, no podía hacer esto. Dice, ah, y se hacía hasta atrás. Bendito sea el Señor, Dios es maravilloso, hermano. Gloria al Señor. Y Dios está conmigo. Aleluya. Dios bendiga tu comida, Dios bendiga. La sexta señal.